dado por ¿Sí? la DGI. Claro, Hay que pedirlo entonces sí, para que la cosa sea más institucional. claro, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? No, no sé Sí, si yo vaya voy a escribirles a ver si se han retrasado, pero sí, yo creo que empezamos, ¿eh? Por mí bien. Bueno, am, lo que tengo, o sea, voy a hacer una presentación corta. ¿Les parece si primero, o sea, como eran dos textos, ¿les parece si primero presento un texto, lo comentamos y después pasamos al siguiente? Sí, ya, perfecto. ya, bacán. Tengo acá un Word con con unas cuantas citas que cogí, que lo voy a compartir solo por si acaso, pero en realidad solo son notas para acordarme del orden del asunto. Pero a ver, la cuestión es esa. O sea, a ver, comienzo desde, primero un par de comentarios. Este texto en realidad surgió como una respuesta a un texto de Fidel en el grupo este de Filosofía de la Naturaleza que saben que estamos. Y Fidel hizo un texto donde hacía unos cuantos comentarios sobre la sustancia de Spinoza y se preguntaba por qué es por la ontología, digamos, una ecología profunda. Y para mí la palabra ontología implica que podamos definir qué es un ente, ¿no? Porque es sobre el ente. Entonces, en realidad, sobre eso es la primera mitad. En realidad, sobre eso trata el texto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto que existente según una ontología ecológica? Me parto de Newton y qué es una sustancia para Newton. Para Newton es una física corpuscular. Obviamente en su época aún no habían átomos, pero igual la idea es de que hay una unidad mínima de materia y en función de esa unidad mínima de materia se ex- y el comportamiento mecánico de estas unidades mínimas de materia se explica el movimiento de los entes, ¿no? Entonces, esa es la idea para Newton. Hay múltiples sustancias, esas son básicamente los ladrillos con los que se construye el universo. Él ve el universo como compuesto por distintos entes claramente diferenciables y lo que hay entre dichos entes es un espacio vacío. Es lo que hay entre, yo qué sé, esta caja de plumones y esta otra caja de plumones es vacío, no hay nada ahí. No, y no es nada ontológicamente relevante. Lo cual implica una jerarquía epistemológica y explicativa, porque la idea es lo verdaderamente existente son las unidades mínimas. Todo lo que no son esas unidades mínimas solo son compuestos, son agregados. Entonces, explicar el agua es decir que es H2O, que es sus componentes, y decir, ya, pero ¿qué es el hidrógeno? Es explicarlo en sus componentes mínimos, ¿no? Y lo cual también da esta idea del punto de vista del ojo de Dios, ¿no? De que todo puede ser explicado en principio. Hoy por hoy, digamos, la idea es que, bueno, frente a esto, Spinoza presenta. Bueno, se dando cuenta que lo resumí un montón, ¿no? Bueno, nada. Para Spinoza, la entrada es desde otro ángulo. Para Spinoza, lo que hay es una única sustancia, ¿no? Spinoza comienza su ética definiendo qué es preguntándose qué es la sustancia y definiéndola, y si no me acuerdo mal, una sustancia es aquello que existe en virtud de sí mismo. O sea, que no necesita que algo le dé existencia. Y en función de esa definición, por principio, la sustancia tiene que existir. Y hace unas cuantas derivaciones y llega a la conclusión de que si la sustancia existe, y existe por definición, entonces solo puede haber una única sustancia. Es todo lo que existe es una gran mónada, ¿no? Todo lo existencia es un gran, Spinoza presenta un gran monismo ontológico.
donde los distintos aspectos del alma y el cuerpo son solo aspectos, son aspectos de Dios, de lo existente, ¿no? Es lo que argumento a lo largo del artículo es, y aquí estoy siguiendo la argumentación de un señor llamado Freya Matthews, y Freya Matthews señala que la física contemporánea parece darle la razón a Spinoza, en el sentido de que, al menos en lo físico, parece que el universo es una única sustancia física, ¿no? Y los argumentos que da son que... Ay, un ratito. Ya. Los argumentos que da son que la física cuántica, lo que encuentras en las unidades mínimas de sustancia no son verdaderamente independientes, sino que son dependientes entre sí, porque cuando mueves una, se afecta a todo el tejido de partículas que se relacionan con ella. Entonces, lo que dice Freya Matthews es de que parece que en ese nivel último microscópico de análisis de la realidad no tenemos unidades aisladas que funcionan como ladrillos, sino lo que tenemos es un gran tejido, donde la, ma- de lo, la realidad es como una especie de tejido continuo, profundamente no solo reactivo, sino activo y en constante relación de todas las partes, ¿no? Y las Dynamics, que es básicamente la teoría general lo que se desprende de la teoría general de la relatividad es que para Einstein parece que lo que está hecho el universo, mientras que para Newton el espacio era básicamente una nulidad ontológica, para Einstein el espacio no es una nulidad. El espacio es básicamente de lo que primero es espacio-tiempo y es de lo que se compone el universo, ¿no? Los cuerpos son deformaciones espaciotemporales, básicamente. Entonces, también a partir de la teoría de la relatividad general, pareciera que no tenemos pequeñas sustancias divididas, sino tenemos un monismo ontológico, un gran todo, que es el espacio-tiempo, que se deforma y genera cuerpos, ¿no? Entonces, una vez tenemos este monismo, surge la pregunta que también surge en el caso de Spinoza, que es, entonces, ¿qué es un individuo? ¿No? ¿Qué es lo que me diferencia a mí de, yo qué sé, de esta regla con la que estoy en contacto, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia? ¿En qué sentido puedo decir que yo soy un ente distinto de lo otro? Spinoza da una respuesta fructífera, aunque mecanicista, que es básicamente los individuos son aquellas unidades que están compuestas por unidades más pequeñas que se mueven unas a las otras. Esa es la respuesta de Spinoza, mecanicista porque así es su época, pero igual lo interesante de esta respuesta de Spinoza es que nos presenta que podemos identificar distintos. Lo interesante es que los individuos están compuestos de individuos, básicamente. No hay un individuo por antonomasia. Todo individuo se divide en otros individuos que son tan susceptibles de ser tomados como un individuo y una unidad explicativa y ontológica como cualquier otro. Entonces, lo que nos presenta Spinoza es distintos niveles jerárquicos epistemológicos. Jerárquicos, no jerárquicos, más bien jerárquicos en tanto podría ser una jerarquía de lo más pequeño a lo más grande, pero no porque uno tenga prioridad explicativa o ontológica sobre los demás, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de Spinoza sobre qué es un sujeto, y Freya Matthews añade un nuevo elemento que también es spinociano, que es una interpretación de Freya Matthews sobre el conatus, ¿ya? Lo leeré acá. El conatus es la perseverancia en el ser de los entes. La idea del conatus es que todo ser busca perseverar, lo cual equivale a mantenerse a sí mismo existiendo. Freya Matthews, la pregunta es si esa afirmación en Spinoza es descriptiva o prescriptiva. Yo la vi interpretar, cuando yo leí Spinoza lo interpreté descriptivamente, ¿no? Yo interpreté que una piedra
se esfuerza en subsistir. Freya Matthews no lo interpreta así. Freya Matthews interpreta que solo aquello que se esfuerza en subsistir, que en algún sentido es autopoyético, solo aquello que se esfuerza en perseverar en su existencia es algo que podemos llamar que es un sujeto, que es un self, que es un sujeto propiamente dicho. Entonces, ¿y qué es aquello que se esfuerza en perseverar en su existencia? Los ecosistemas, donde, donde ecosistema es básicamente todo sistema de partes con una lógica autopoyética, básicamente. Entonces la idea acá es, yo soy un ecosistema de órganos, de bacterias, de una serie de factores que hacen que mi cuerpo funcione, ¿no? Entonces, en ese sentido es que soy un sujeto. Del mismo modo que el Amazonas también es un sujeto porque es un ecosistema que a través de su organización se esfuerza en mantenerse subsistiendo a sí mismo. Este esfuerzo no tiene nada que ver con una cualidad psicológica, aunque podría tenerlo, podría tener una manifestación psicológica, pero no es exclusivo de entes con realidad, con mente. Como dije, el Amazonas también, en tanto está organizado para subsistir, se mantiene, no, en tanto está organizado para subsistir, se mantiene, es un sujeto propiamente dicho. Am, entonces, esa es, digamos, la parte propiamente ontológica, si queremos decir. Y lo que yo quiero resaltar al final es que hay tres modos en los cuales, tres modelos de individuo que son importantes para la ecología profunda, a través de los cuales nos relacionamos con la naturaleza, y son tres modelos no ontológicos, porque ontológicamente los tres responden a la misma ontología. Los tres responden a la idea de que todos somos una red dentro de una red más grande. Todos son una red entre redes. Y lo único que existe son redes de seres que se relacionan mutuamente. Y podemos coger una parte de una red que se organiza autopoéticamente e identificarla. Ah, ese es un sujeto. Y funciona. Pero, habiendo señalado que hay una única ontología, hay tres, o al menos que yo puedo identificar, tres modos que tenemos las personas de relacionarnos con la naturaleza, que sería bueno que, que diferenciemos, porque tienen implicaciones prácticas distintas. La diferencia entre esos tres modos es meramente práctica. No, no hay una diferencia ontológica, sino práctica. El primero es la naturaleza. Leeré la cita. Dice, la ecología profunda tiene una fuerte componente espiritual y afectivo. Es espiritual cuando el concepto de espíritu es entendido como el modo de conciencia en que el individuo experimenta un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos como un todo. Ese componente espiritual de la ecología profunda tiene como objeto la naturaleza en general. Esa es una cita de Capra. Am, la idea es que en Spinoza, ya Spinoza habla de un tercer grado del conocimiento que es básicamente amor, amor a Dios. Y es este reconocerte dentro de un sistema de sistemas interconectados. Esta experiencia que Capra llama espiritual parece que es parte de la ecología profunda en algunos autores, una parte importante. No todos la tienen, pero digamos, pero plausible y positiva para un modelo ecologista, ¿no? Que la gente se sienta uno con el todo y con la naturaleza es positivo. Otro modo de relación son los ecosistemas y que es, digamos, en donde está el énfasis político. Leeré la cita, dice, el objeto de nuestro cuidado y las políticas que debemos tomar como comunidad deben ser los ecosistemas. Las políticas que tomamos como comunidad no pueden buscar proteger la naturaleza en abstracto, porque sería inconcebible, ni proteger este o aquel animal o planta independiente, porque sería inútil. Más bien, debemos tomar medidas para proteger ecosistemas específicos. La idea es acá, nada, que el objeto es un poco reiterar la conclusión de Freya Matthews. El sujeto de este por antonomasia
de este sistema de esta ontología son los ecosistemas. Y hay quien debe, que son, son dignos de cuidado y valiosos por sí mismos, para alguien que cree en la ecología profunda, ¿no? Am, y por lo tanto, los ecosistemas deben ser el objeto de nuestras prácticas políticas y públicas. La idea es que querer proteger una cebra en específico o un animal en específico o lo que sea es irrelevante. Lo que importa es el ecosistema en el que se mueve la cebra. Lo que, porque el ecosistema, bueno, básicamente, por eso. Es más si tengo que matar una cebra para proteger el ecosistema en el que vive, está bien matar la cebra para proteger el ecosistema. Es, esa es básicamente la idea. Y finalmente, los animales y plantas concretos, en el caso de los, que es que en el caso de los humanos, el amor y el cuidado muchas veces se practican a través de acciones concretas, porque uno aprende a amar a la vegetación regando sus plantas. El cuidado humano está dirigido hacia entes concretos y la idea de un amor abstracto hacia el todo necesariamente necesita concentrarse en el cuidado de tal o cual planta o animal. Esos tres modelos de individuo, en el fondo lo que estoy haciendo es similar a lo que hace Rorty en sus textos, creo que se llamaba Objetividad Solidaria. Ya me olvidé cómo se llama el texto de Rorty, pero la idea de Rorty es la deconstrucción del modelo representacionalista de la naturaleza, lo realiza en el espejo de la naturaleza. Y ya está, ese es su proyecto de constructivo. De ahí la pregunta es ya bacán, pero ¿cómo se vería una sociedad en la cual no, cómo se ve una sociedad en la cual los sujetos no creen en el modelo representacionalista? Y lo que hace a lo largo de una serie de ensayos es imaginarse cómo sería el sujeto de esta sociedad, ¿no? En el caso de Rorty, Rorty presenta al ironista liberal demócrata. En mi caso, me pregunto cómo serían los sujetos de una ecología profunda, y lo que me parece es que los sujetos de una ecología profunda muchas veces tienen una conexión con el todo, con la naturaleza en general. poli- en términos políticos están preocupados no por la naturaleza en general ni por animales concretos, sino por ecosistemas. Y a nivel personal, en su vida diaria, tienen relaciones de cuidado con animales y plantas concretas que probablemente valoran más que otros animales y otras plantas porque tienen una relación interpersonal con ellos, ¿no? Y nada, es básicamente un esfuerzo diferenciar estos tres niveles dentro de la... No, eso es. Um, Debo reconocer, antes de escuchar sus comentarios, que parte del asunto es, uno, dar al menos mi descripción de cómo sería esta ontología, porque así nació en los debates con Fidel y con María Fernanda y con Diana. Lo otro es que dentro del grupo este de ecología profunda y en los textos que he leído, siento que se mezclan muchas veces los argumentos espirituales y las prácticas espirituales con las prácticas políticas, con la ética de cuidado que uno tiene respecto a las cosas a los animales o plantas que tiene cerca, y me parece que es importante diferenciarlos básicamente para tener claridad sobre los argumentos y las prácticas que se están llevando a cabo, ¿no? Y eso es todo. No sé si hay algún comentario, crítica, por favor. Bien, bien, interesante, muy interesante. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gustazo verlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No te conocía. ¿Qué tal? ¿Qué Un tal? gusto. Igual, Jorge, un gusto, Jorge. Eh, a ver, mira, no tengo muchos, digamos, comentarios muy claros. Es un área en el que no he ingresado mucho, pero sí, ¿cómo se llama?
claro, lo de Spinoza lo conozco, digamos, ¿no? Más o menos. Eh, pero, a ver, una cosa respecto de Newton, eh, que, digamos, yo he estado trabajando hacia fines del año pasado un texto Mm, sobre cómo se llama Newton y cómo se llama también los platónicos de Cambridge. mm, eh, Guiado mi texto por una lectura, especialmente del texto de Coiré, ¿no? De Mundo Cerrado al Universo Infinito. sí, Y ahí es donde aparece la referencia a uno de los platónicos de Cambridge, que es Henry Moore, sí, ¿no? Y cómo se llama. Y después leyendo otras cosas, digamos, sobre los platónicos de Cambridge y inclusive el nacimiento del concepto de filosofía de la religión y todo lo demás, eh, me enteré, digamos, eh, no, que Moore entra en debate con Descartes justamente sobre la cuestión de la concepción mecánica del mundo, sobre el tema del espacio, digamos, del espacio vacío. Descartes niega que exista espacio vacío. Lo que dice Moore es que sí existe, pero en realidad ese espacio vacío no es vacío, sino está lleno de sustancias espirituales. Es como se llama ahí, ahí donde Newton, donde, mejor dicho, donde Descartes encuentra sustancias extensas y sustancias eh, y el sujeto, digamos que sería una sustancia como espiritual. Lo que dice, ¿cómo se llama? Lo que dice eh, Moore es que todas las sustancias tienen extensión, pero no todas las sustancias extensas son materiales, algunas son espirituales. Entonces el espacio estaría eh, vacío si se habla, existiría el espacio vacío si hablamos solamente de sustancias materiales, pero no si incluimos sustancias espirituales. Y aparece un elemento adicional, digamos, hay una especie de espíritu de la naturaleza que Moore coloca como soporte a toda la realidad. Y detrás de ello está Dios como espíritu del mundo. Eh, lo curioso es que, ¿cómo se llama? Claro, eh, Henry Moore era un filósofo, especialista en metafísica, pero también era un cabalista, un místico, una persona rarísima, digamos, en esa época. Eh, eh, de un talante, digamos, muy diferente al que podía haber tenido Descartes o inclusive Spinoza. Y creo que también tuvo debates con Spinoza. Pero lo importante aquí es que Moore, lo que hace, ¿cómo se llama Newton? Es extrae su concepción de la naturaleza de Moore. Y allí hay como un área de investigación, porque claro, ¿cómo se llama? Cuando Newton habla del espacio vacío, eh, parece ser que en realidad no está pensando en el fondo que el espacio está vacío, sino que está ocupado. Como que todos forman parte.
todo forma una unidad. Lo que pasa es que Newton va teniendo diferentes posiciones al respecto. Pero, por ejemplo, en principio matemática, ¿cómo se llama? Tiene una concepción, por ejemplo, relativa de absoluta del espacio y del movimiento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, él coloca el ejemplo de un barco, ¿no? Dentro del barco, digamos, hay un espacio relativo, que es el interior del barco, y hay un movimiento relativo, que es el movimiento que pueden tener los marineros dentro del barco. Pero desde el punto de vista del mundo, el espacio, que sería el espacio y el tiempo, digamos, y el movimiento absoluto serían diferentes. Esa es una cosa, digamos, ¿no? Respecto de lo de Newton. Y hay otra cosa que al final te has colocado, digamos, el tema del cuidado de otros seres, etcétera. Y revisando algún texto sobre Kant, hay un autor que se llama Robert Loudon que, que recoge algunas citas de la metafísica de las costumbres, donde Kant dice que hay una obligación de tener cuidado con animales no humanos y con otros seres. Em, entonces, en cierto modo, eh, preguntas sería más o menos, ¿qué te parece esas cosas? Digamos, eso, no sé que viene desde fuera digamos, del terreno de la ecología profunda, pero como da más matices, ¿no? O sea, sobre lo de Kant, tendría que, o sea, si Kant dice eso y seguramente lo dice, pues en buena hora, ¿no? Pero me pregunto cuáles son los argumentos específicos que él da para decir que tenemos que cuidar la naturaleza o a los demás seres. O sea, te pregunto a ti, si es que sabes, no sé si justo ese pedazo de información lo tienes, pero ¿cuál es por qué? ¿Cuál es el argumento que él da? El argumento es más instrumental que, digamos, no tanto porque tengan dignidad en sí mismo, porque Mm, solo el ser racional tiene dignidad, ujú, pero sí, digamos, en cierto modo, el, el cultivo de la empatía es una cosa, es una parte de la dimensión de la formación de la persona. ya. Entonces, ¿cómo se llama? La persona humana tiene que cultivar empatía también con otros seres, digamos. ¿Y cuáles son esos seres con los que hay que tener empatía? Los animales y la naturaleza. Claro, pero la naturaleza, animales y plantas específicos o ecosistemas. Por- No, lo que pasa es que en la época de Kant no había la noción de ecosistema, claro. pero sí, digamos, en cierto modo, naturaleza, digamos, la naturaleza y, ¿cómo se llama? Y los animales no humanos, ¿no? Pero yo creo que se podría reconstruir el argumento, porque, por ejemplo, hay secciones, yo, perdonen que me meta, pero solamente para añadir detalles a esto que me parece muy interesante que han dicho, es que, por ejemplo, en el reino de Fines, Kant dice que todas las cosas tienen o bien una dignidad, y están hablando de los seres humanos, Mm, o bien un valor, y luego hace la diferencia entre aquellas cosas que tienen un valor estético mm, y las cosas que tienen un precio. ¿No? mm, Entonces, él como parece que gradúa ahí, ¿no? Cosas que pueden ser como sí instrumentalizadas,
pero que no son meros instrumentos, ¿no? Y claro, esto de algo que puede tener un valor estético, me parece que digamos, se conecta bien con luego esta reflexión en la tercera crítica, ¿no? Aunque yo no la manejo bien, pero entiendo que ahí hay otro argumento, además, ¿no? A propósito de la naturaleza. Entonces, me parece que se podría reconstruir el asunto. O sea, lo que quiero decir es que no, en Kant me parece que la división no es tan simple como solo los seres humanos tienen valor y todo lo demás es un instrumento, sino que hay maneras ¿no? de asignar a la naturaleza un valor que no es meramente instrumental, ¿no? Yo creo que, o sea, Kant es bien bacán, ¿no? Pero es, o sea, hijo de su época, evidentemente. Y, digamos, la marca del ecologismo profundo, según lo entiendo, es la idea de valorar la naturaleza no por su importancia para los seres humanos, sino considerar que la naturaleza es valiosa en sí misma. Um, y eso es importante porque eso hace que sea muy difícil argumentar a favor de la naturaleza sin traicionarse a uno mismo. Porque cuando digo, por ejemplo, si digo, la, hago la deconstrucción y digo, oh, todos somos una red, entonces yo no puedo pensarme a mí sí mismo sin pensar en la naturaleza que me rodea. Sí, pero ahí de todos modos lo que te importa eres tú mismo, no la naturaleza, ¿no? Entonces, hay una serie de trampas ahí. Pero, pero bueno, volviendo al tema de Kant, sí pareciera que hubiera en el comentario de Alessandro, o sea, hay una instrumentalización que es perfectamente razonable y, y bacán, ¿no? O sea, porque que Kant reconoce la importancia de efectivamente las relaciones de cuidado con estos entes. Pero digamos, por volver a mi texto, eso que dice Kant encaja perfectamente con lo que yo coloqué como el tercer modelo de individuo, que son los animales y plantas concretos, con quien uno tiene una relación específicamente de cuidado. Yo tengo mi gatito y lo cuido. Y está el parque que está al frente de mi departamento y yo quiero a este microecosistema en particular y cuido esos árboles porque tengo una relación con ellos. Y efectivamente, ese ejercicio de la vida sentimental adecuado es parte de, pero hay otro nivel en el cual no son animales y plantas particulares, sino son también, primero que son ecosistemas grandes, o sea, el Amazonas es valioso por sí mismo y no porque, aunque no existieran humanos, el Amazonas seguiría siendo valioso. Eso es un poco la idea. Am, Del mismo modo que un humano es valioso y digno aunque nadie lo valore, de igual modo, aunque nadie valore el Amazonas, igual el Amazonas sigue siendo valioso. Entonces, inclusive en esta segunda dimensión que tú has presentado, Ronald, obviamente yo no manejo tanto Kant como tú, pero me parece que siempre hay una subordinación del universo natural a las facultades del sujeto cognoscente, ¿no? Lo cual, o sea, no está mal, es Kant, es humanista inevitablemente, pero hay claramente una diferencia ahí en el cual, digamos, que para mí habría de ser superada. ¿No? Para mí, las relaciones de cuidado o sea, justamente mi punto es ese, las relaciones de cuidado con el ecosistema en el que estoy relacionado son buenas dentro de una sociedad, digamos, donde todos los ciudadanos creen en la ecología profunda, pero no serían suficientes. Idealmente, los ciudadanos deberían estar comprometidos con el cuidado de ecosistemas, por más que dichos ecosistemas no tengan ningún tipo de relación con nosotros mismos. Pero bueno.
Yo tengo una comentario. Sí, Ujú. ¿Se puedo? sí, 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 claro. sí. Me parece muy interesante la relación entre ética y ontología, ¿no? Como pasar primero por el camino arduo del debate ontológico y luego ver sus implicancias éticas me parece estimulante. No sé si yo tengo un par de referencias, imagino que, no sé si las has seguido también, que me suena a Viveros de Castro. Hay toda una Mm, discusión ahí en torno al multinaturalismo, ¿no? Y esas epistemologías, ontologías no occidentales para pensar también nuestra relación, no sé, con los animales y con la naturaleza. Esa es una Diré, beta, ¿no? Pero diré, ahí hay otra. sí, diré brevemente esto. Yo no conozco a Viveiro de Castro y yo no lo he citado, pero Fidel, que está en el grupo, que dirige el grupo, ¿no? En el que estamos, en el que escribí este texto, él creo que lo menciona cada 2 semanas al menos. Así que él lo tiene muy claro y el texto que él está escribiendo tiene una parte que tiene que ver con el diálogo con otras epistemologías y ahí seguramente aparecerá. Sí, sí, ahí me suena mucho como para que caiga ese autor ahí, ¿no? Y la otra referencia que a mí se me ocurre es el de Jane Bennett. Tiene un texto que se llama Materialismo Vibrante. Ahí Mm, distingue entre dos materialismos, el materialismo histórico, ¿no? Es decir, el ya, materialismo a lo Spinoza. Y dice que ya, normalmente las discusiones políticas suelen normalmente manejarse desde el materialismo histórico, digamos, de esa tradición, ¿no? claro. Y ella rescata más bien esa otra tradición de Spinoza, mete a Thoreau, mete también a escritores como Kafka, ¿no? Que reconocen agencia en los objetos, en la naturaleza, ¿no? Mm, Y por eso habla de esa figura de la materia vibrante y distingue entre actores y actantes, por ejemplo, ¿no? La basura, no sé, los claro. restos también tienen agencia, ¿no? Hasta la comida que uno ingiere no es simplemente un objeto inanimado, sino que más bien está produciendo efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos en simbiosis con bacterias, ¿no? En fin, también ahí hay una beta interesante y que sí recoge esa beta, me parece, ontológica de Spinoza, ¿no? En ese texto. Sí, esa, o sea, yo no he leído Jane Bennett, pero esa es efectivamente la línea por la que estamos entrando. Está muy presente Latour, que es el que te presenta esta idea Claro. de la naturaleza con entes como actantes. Yo no he mencionado Latour, pero efectivamente está esta idea de todo elemento de un ecosistema es un actante, ¿no? Eso es lo que, otro modo de su definición como sujeto, en tanto es capaz de afectar a lo demás del ecosistema. Sí, definitivamente lo que mencionas tiene todo que ver con el asunto. Yo no lo he recogido tanto quizás como habría sido bueno, pero de que tiene que ver, tiene todo que ver. Mm, Ronald, creo que tenías la mano levantada. Sí, Ron. Sí, yo tengo comentarios. En realidad, yo voy a hacer un poco aguafiestas. Por favor, Celo. Este, o sea, yo debo decir que los dos textos que nos has mandado a mí me han gustado muchísimo. Creo que esto, bueno, al margen del contenido, creo que esta manera así tipo ensayo te favorece mucho, Rodrigo. Yo lo he disfrutado mucho. Este, Gracias. pero lo que sí, o sea, en lo que me quiero detener un poco es en esta pretensión, tal como la presentas de la ecología profunda, de un poco abandonar este antropocentrismo. Yo sé que, claro, todo mal con el antropocentrismo, hay una serie de problemas. Sin Sí. embargo, me parece que hay un problema en el propio argumento que intenta introducir la ecología profunda, porque me parece que un poco la idea es esta, ¿no? Como no se puede hablar de la naturaleza en general, entonces hay que, como, ¿no? Poner criterios acerca de qué cosa en la naturaleza nos interesa proteger, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Porque la naturaleza por sí sola, en principio, si el argumento es cierto, no necesitaría que los seres humanos la protejan, pero ya que la depredamos, entonces, claro, ¿cuál es el elemento que hay que proteger, ¿no? Y este es el problema que me parece digamos, que encierra el argumento, ¿no?
porque finalmente hay como un regreso hacia el punto de vista del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si uno piensa en la naturaleza en general, uno se da cuenta, por ejemplo, que, digamos, para empezar, la vida en la forma de diferentes ecosistemas, la biodiversidad que, digamos, sobre la que tú pones el foco, todo eso está lleno de una gran contingencia, ¿no? De una gran fragilidad. Y luego también, claro, o sea, digamos, el planeta Tierra ha visto como periodos de extinciones masivas, ¿no? Entonces, el fenómeno natural que nos interesa proteger es, digamos, tiene que ver con em, expresiones de vida y variedad de esa vida, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me parece a mí que sigue gravitando bajo la órbita de aquello que nosotros también valoramos en relación con nosotros. No me parece que escapen completamente del punto de vista, ¿no? Humanista, si quieres ponerlo así. Entonces, claro, es como tratar de ver cuál es el fenómeno que calza bien con aquello que ya nos interesa y que queremos promover para que en esos otros niveles, ¿no? Podamos vivir como armónicamente. Pero luego, la idea de que eso per se es valioso, me parece que tiene serios retos, porque está este lado, ¿no? Porque tú dices, por ejemplo, en una parte del texto dices que lo que podría ayudarnos a entender este concepto neutral, digámoslo así, es la idea de sistema. Y además, desde la perspectiva monista que tú adoptas, eso implicaría que no hay ninguna discontinuidad entre la naturaleza y la humanidad, digámoslo así, ¿no? Y entonces, claro, em, pero la idea de sistema, para empezar, en la naturaleza, los sistemas tienen, digamos, maneras de autorregularse que en realidad son como contingentes. No todos los ecosistemas sobreviven, y además hay como conductas anómalas, ¿no? Por ejemplo, de pronto hay, qué sé yo, parásitos que matan muy rápido al huésped, Mm. ¿no? Y no sobreviven, pues, ¿no? Ese tipo de ejemplos, ¿no? O bueno, nosotros hemos visto, pues, ¿no? El tema de la pandemia, etcétera. Entonces, claro, todo está como lleno de una gran fragilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el argumento del sistema y el argumento que introduces con este concepto de Spinoza de Conatus es como tan abstracto que uno puede pensar, yo estaba pensando esto en la tarde porque esto lo vi en otro curso, pero por ejemplo, hay algunos autores que afirman que uno puede decir que la economía es un sujeto, porque Mm. tiene todas las características de la, ¿no? de la personalidad. ¿No? Digamos, tiene una, ¿Y la economía o el mercado? el mercado, perdón, el mercado, ¿no? Tiene estas características, ¿no? Persevera en su ser, uno podría decir, ¿no? Entonces, también es un sistema y el problema es que el sistema es así, es completamente, ¿no? Es un concepto muy formal, pues, ¿no? Entonces, claro, ahí yo no entiendo digamos, cómo se puede escapar de ese tipo de contraejemplos. Uno podría, tú has puesto en el texto, por ejemplo, cosas como que, claro, ahí no hablamos de instrumentalización en la naturaleza porque así funcionan las cosas, ¿no? El más fuerte se come el más débil, ¿no? Uno podría trasladarlo, digamos, el mismo argumento, ¿no? ¿Cuál es el problema con que el sistema económico o el mercado como un sistema se coma la naturaleza? Pues si así funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, me parece que hay como, está como mordiéndose la cola constantemente este tipo de argumentos, ¿no? Pero son algunas ideas sueltas, pero igual me gustaría
escuchar así tu devolución. No, agradezco los comentarios, algunos me han parecido muy interesantes. Algunos no he terminado de comprenderlos totalmente, pero antes que nada, me parece que hay algunas de las cosas que has comenzado son relativas al segundo texto más que el primero. O El de la hay interioridad. fragmentos, sí, el de la interioridad. O me Puede estoy ser, puede ser, puede ser. O sea, estaba pensando en esto de la biodiversidad porque lo haces un objeto en algún punto, ¿no? en el segundo texto, ¿no? Ya, sí, Entonces, entonces yo me estoy adelantando, perdóname. no, normal, pero o sea, mi pregunta de repente convendría que exponga el segundo texto antes de responder tus preguntas, si les ¿De parece acuerdo? bien a todos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, Sí, expon el segundo texto para tener el panorama completo mejor, ¿no? perfecto, gracias. Lo expondré. El segundo texto tiene dos partes. Sí, tiene dos partes. La primera parte es que es muy sencillo. Hemos pensado siempre en términos de interioridad. O sea, hemos pensado el daño y el dañar a otro ser humano en términos de interioridad. Los utilitaristas lo piensan en términos de placer y dolor, para lo cual uno tiene que tener una mente, ¿no? Los kantianos lo piensan en términos de autonomía y para tener una autonomía tienes que tener facultades mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se ha pensado el daño en función de una interioridad. Um, entonces, y el problema de esto, en pocas palabras, es que los ecosistemas no tienen interioridad. Primero que hay seres cuya interioridad es demasiado difícil a la nuestra como para poder verdaderamente hacer paralelos. Y dos, que hay entes, por ejemplo, un río o un ecosistema no tienen interioridad, ¿no? El punto de partida es que un ecosistema es valioso en sí mismo. Eso no lo he criticado ni lo he buscado argumentar en el texto. Algunos de los comentarios de Ronald iban por ese lado y feliz de conversarlo ahora, pero es verdad que yo no intento justificar que uno crea que un río tiene derechos o que un ecosistema es valioso. Yo solo asumo que mi lector está de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Am, pero la idea es básicamente eso. Si creemos que los ecosistemas son valiosos y debemos protegerlos, tenemos que preguntarnos qué implica hacerle daño a un ecosistema y que a entes que no tienen interioridad y por lo tanto necesitamos nuevos conceptos de daño. Y presento tres opciones. El primero es el de la sostenibilidad y el concepto de sostenibilidad es problemático porque genera una serie de preguntas que señalo acá, problemas que señalo acá, que la definición del informe de Brundtland es: el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones de futuro de satisfacer sus necesidades. El problema es que la palabra necesidad es ambiguo, ¿no? Yo, digamos, puedo decir, oh, uno necesita oxígeno y puedo matar a todos los árboles del mundo y solo poner plantas de oxígeno y decir todo está bien. NAES sugiere necesidades vitales, pero sigue siendo ambiguo y sigue teniendo una serie de problemas. Y el problema central es que sigue siendo antropocéntrico, no sigue siendo yo quiero preservar la vida, la naturaleza es un medio para preservar la vida del humano y por eso necesito mantenerla lo suficientemente sana, no porque me importe, sino porque sin ella me muero. Entonces, con un mínimo de salud de la naturaleza yo estaré bien. Eso no le gusta a nadie, si no le gusta la ecología profunda, a mí tampoco, así que más bien NAES considera que hay sostenibilidad económica si y solo si la riqueza y diversidad de las formas de vida es preservada. Y por riqueza no es solo que haya muchos especímenes, sino que esté distribuida, ¿no? Si yo rapto todos los peces en un río y los meto en un chifa, la misma cantidad de peces existe, pero la distribución de ellos ha disminuido, así que la diversidad y la riqueza se ha disminuido, ¿no? Entonces, de ahí, Naes
intenta abogar a favor de la biodiversidad y no da ningún verdadero buen argumento, solo dice, yo creo que es valiosa por sí misma y punto, y él considera que no hay argumentos posibles para sustentar la biodiversidad. Yo tengo algunas intuiciones sobre cómo podrían sustentarse, pero para ser sincero, yo solo creo que es algo importante. O sea, yo estoy en un plano al menos emocional, estoy con nada, ¿no? Pero, y la tercera que me parece más importante es el concepto de daño, que es un poco general, pero bueno. Y la idea es que el daño, que creo que esa es la parte más importante de mi artículo y más importante de mi propia cosecha y que tiene más que ver con la interioridad que mencioné al principio, que es dañar a alguien no es solo dañar su interioridad, porque hay entes sin interioridad, y a veces que uno puede, sino dañar la estructura de los ecosistemas. Sacar un animal de su ecosistema y replantearlo en otro y cortar sus conexiones vitales implica un daño. Esa es un poco la idea, ¿no? El problema no es la instrumentalización, porque, que es algo que tiene más sentido cuando hablamos de humanos, el problema es el desplazamiento de los mundos vitales y la alienación obvia y, bueno, y el corte de la interrelación propia con el espacio vital, ¿no? La idea es un árbol es parte de un ecosistema. Su bienestar no está en su vida mental, sino en su interrelación con el ecosistema. Cuando lo desplantas y lo pones en un monocultivo relacionado con otros 1000 árboles idénticos a él, se está cortando. Hay algo está siendo dañado, por más que no haya por más que no necesariamente haya una correlación mental como nosotros podríamos entenderlo. Ese es básicamente el argumento y bueno, eso es creo lo más importante. Am, Habiendo dicho eso, creo que intentaré ir por los comentarios de Ronald, que fueron variados y a ver si es que me los acuerdo todos. Um, lo primero, déjame ver si te entendí, Ronald. Dices que hay un regreso al humano porque necesariamente estamos valorando y protegiendo cosas que nosotros mismos los humanos consideramos que tenemos que proteger. Correcto, ya, pero Sí, que mi pre- consideramos valiosas, ¿no? valiosos, bacán. Mi pregunta es, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Que protejamos algo que la naturaleza considera valiosa? No, lo que O- me parece es que el otro tema es pretender plantear un argumento no, digamos, desde una perspectiva, ¿no? Como la de Spinoza. Un poco eso. Entonces, me da la impresión de que esa pretensión está un poco, o sea, es regresiva, ¿no? En este sentido que estoy diciendo. Porque entonces uno necesita nuevamente preguntarse, bueno, ¿y entonces qué parte de la naturaleza hay que proteger? Como señalas tú que se introduce en los argumentos, ¿no? Dentro de la ecología profunda. Entonces me parece que ese pero desplazamiento es, digamos, medio imposible de hacer. estoy de acuerdo, Pero no tendría, o sea, pero el punto es, claro, eso no tendría, ¿cuál sería el problema de eso? En realidad es un asunto básicamente que nos interesa solo nosotros los filósofos, ¿no? Es que el argumento no no, se puede hacer, pero, y entonces, claro, hay que partir de la base de que en realidad cualquier esfuerzo por, digamos, plantear un argumento en favor del valor de la naturaleza no puede perder de vista esa perspectiva humana. estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay al menos, es posible, o sea, a mí Pero me yo creo que parecería, lo que has puesto de la ecología profunda es eso, ¿no? Intentar abandonar y plantear la idea de que la naturaleza tiene como... es valiosa en sí misma, Ujú. pero, o sea, yo creo que la ecología es valiosa en sí misma, pero yo no estoy intentando hablar por la naturaleza, ¿no? O sea, mi punto de vista es etnocéntrico, o sea, en el sentido de Rorty, ¿no? O sea, Ya. estoy partiendo de mi propio, obviamente, de mi
propio panorama cultural, de mi propia forma de vida que es un humano. Yo no estoy hablando, yo no pretendo que el modo en que yo pienso, que la naturaleza se piense a sí misma del mismo modo que yo la pienso, ni planteo que haya, sea posible hacer un discurso sobre el valor desde el punto de vista del ojo de Dios. No, no creo que sea posible hacer un discurso sobre el valor que sea totalmente Pero abstracto y universal. Dime. ya, pero fíjate que sí, o sea, puede ser que esa no sea la pretensión, pero tal como está fraseado, parece que esa fuera la pretensión. Porque tú dices, por ejemplo, el Amazonas sería valioso incluso si no hubieran seres humanos, y tú has Sí, dicho hace un rato, sí. y lo reitero. Pero, a ver, Claro, pero entonces eso es una posición desde el punto de vista, ¿no? Del ojo de Dios, ¿no? ya, a ver, Austin tiene esta, digamos, prueba metodológica que a mí al menos me parece que es muy importante, ¿ya? Para Austin, cualquier enunciado que sea significativo, deberíamos poder imaginarnos lo contrario de ese enunciado. Cuando yo digo el color del cabello de esa mujer no es real, entendemos qué significa porque la opción contraria es que se lo tiñó, ¿no? Entonces, no entiendo cuál es. Tengo la sospecha que tu enunciado no es significativo. No entiendo, o sea, según ese test, no entiendo qué otra opción podría ser. O sea, evidentemente cuando hablo de la naturaleza lo estoy haciendo desde un punto de vista humano porque es lo único, sí, es lo único que podemos hacer los humanos. Entonces no entiendo qué otro modo de hablar tú tienes en mente. No, o sea, lo que yo estoy diciendo es que, o sea, a mí todos los argumentos éticos que se plantean desde esta óptica, Sandro comprenderá este término, ¿no? Desde una posición como realista, a mí me parece que tienen un problema de fundamentación. Por eso decía hace un rato, creo que este es un tema que nos interesa solo a los filósofos, ¿no? Porque yo creo que, como lo has puesto en el texto, claro, la ecología profunda simplemente avanza con una serie de intuiciones porque lo que quieren hacer es implementar políticas. Sí, pero entonces plantearnos un argumento realista en ética para de ahí extraer la idea de que la naturaleza tiene un valor en sí, independientemente de la perspectiva humana, a mí me parece que tiene un problema, digamos, de fundamentación para empezar, ¿no? Eso es lo Yo que creo, yo digo de ese argumento, de ese punto, nada más. Porque todo lo demás me parece que no. creo que tú tienes expectativas sobre ese argumento que no sé si son correctas o no, pero yo no las tengo. Yo creo que el, el etnocentrista rortiano puede venir y decir la crueldad está universalmente mal. O sea, es un hecho universal que la crueldad está mal por más que no existan humanos. Y no me parece que sea contradictorio. No está diciendo, del mismo modo que yo digo, la biodiversidad es valiosa por más que no existan humanos. Eso no quiere decir la biodiversidad es valiosa para la naturaleza. Solo estoy diciendo, de acuerdo a mi noción de valor, que es totalmente etnocéntrica y parte de mí y que no existe, y, y parte de mí y mi cultura de la que parto, pues se da este hecho que considero que es universal. Por más que yo entiendo tu punto y no tengo ni argumentos ni ganas y dudo mucho poder convencerte de que Rorty tenga razón en nada nunca. Pero, pero creo que ahí podemos convenir en que tú tienes comprendo tu punto y veo que y tienes una expectativa que yo no creo que sea necesaria tener. Ok, So- de acuerdo. Pero Sandro quiero que sí, añadir. Sandro, por favor. Sí, a ver, voy a bajar la mano, ahí está. Quiero verlo muy interesante, digamos, el tema. De hecho, ¿cómo se llama? Y además muy refrescante eh, que permite pensar varias cosas. Pero quiero plantear de pronto un tema anexo, digamos. No, no sé si es tan directamente conectado con este,
Claro, ahora se ha puesto, digamos, en el debate público el tema de los Terriers, Sí. que aparece cómo se llama, claro, la idea es que lo que está detrás es que hay una especie de, como de conexión identitaria, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con animales no humanos. Pero además hay otra cosa, digamos, en la mitología, digamos, antigua, también hay, ¿cómo se llama? Hay ese tipo de fenómeno, ¿no? El Sí. minotauro y cosas por el estilo. Entonces, esa idea de pensar, digamos, la conexión entre Mm, humano y no humano, no es algo que de pronto está apareciendo ahora. Claro, aquí está apareciendo como la exigencia de un derecho de personas, especialmente de adolescentes, para pensar su identidad, ¿no? Eh, mm. pero la conexión humano-no humano eh, ha estado, ¿cómo se llama?, presente en el mundo desde hace muchos años, muchos siglos. Eso me lleva un poco a pensar un poco ese tema, ¿no? Digamos, claro, claro, siempre no podemos salir del punto de vista humano para pensar la ecología profunda, Mm. eh, pero por otro lado, desde otro punto de vista, ¿cómo se llama? Eso de la ecología profunda puede permitirnos como para repensar también lo humano, digamos. Sí. Eso quería simplemente colocarlo por el tapete. No sé qué piensas tú, qué piensan los demás de ese tema. O sea, es cierto lo que dices y un poco en los, digamos, gran parte de la bibliografía es deconstructiva, es justamente eso, es, hemos pensado todo ese tiempo en lo humano de determinado modo, debemos repensarlo de otro modo. Y el énfasis está muchas veces en la conexión que tenemos entre nosotros como individuos y y lo que nos rodea, ¿no? En lugar de, lo cual implica nuevas formas de darle sentido a nuestras vidas, etcétera, ¿no? En el primer texto hablaba de este sentimiento espiritual que yo no tengo tanto, pero uno de los miembros del grupo con Fidel se llama Diana y ella nos habla constantemente se va y viaja y está en el bosque y mira la montaña y se siente una con el cosmos, lo cual está muy bien y es parte de la experiencia, pero además de las estructuras que tenemos para darle sentido a nuestra propia vida y lo que somos y de lo que significa estar vivo. Sí, definitivamente hay, y además hay mucha evidencia empírica de que eso además es muy bueno, de que la gente que está conectada con la naturaleza es más feliz, su salud está mejor, etcétera. Entonces, no, no solo es un cambio de perspectiva ético, sino también nos sirve. Es bueno que hagamos ese cambio. Te doy toda la razón. No, te doy toda la razón, Alessandro. En realidad no. Lo único que diría es que yo no fui tanto por esa ruta porque la verdad es que siento que si hay una deconstrucción, necesitamos una reconstrucción después, ¿no? Que, lo que yo siento es que quedan un montón de preguntas que son prácticas, muy, muy prácticas. Ahora, el señor Carlos quería decir algo, pero antes, por favor, señor Carlos, que diga algo, yo quería comentar algo más sobre lo que había dicho Ronald, por favor. Bueno, Ronald había mencionado algo sobre el mercado, sobre que el Sí, mercado es un sistema, etcétera. A ver, hay dos comentarios que quiero hacer. El primero es sobre cómo puedo argumentar yo, un humano, que la naturaleza tiene valor. Y la verdad es que no lo podemos argumentar. Estamos, o sea, hasta donde yo sé, hay estas opciones. La de nada es decir que no hay.
no hay argumento, meramente es algo que es autoevidente para él y los que creemos en la ecología profunda probablemente consideramos que es autoevidente. Bien. Paréntesis, eso autoevidente es una manera de realismo moral, pues. Ese es mi punto, ya. Sigamos. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es defrauda, ¿no? O sea, que alguien venga y te diga esto es autoevidente, quizás lo sea para él, y de hecho lo es para mí, pero si quiero construir un fenómeno político, un movimiento político en relación a esto, sería bueno tener mejores argumentos. Y parece que no los tenemos. El capitalismo verde, que no es ecología profunda, pero igual, básicamente lo que hace es argumenta que nos conviene. Nos conviene porque el capitalismo verde ha descubierto que hay una serie de servicios, lo llaman ellos porque, porque es una postura económica, que nos brinda la naturaleza que no puede brindar el mercado y que no puede brindar ningún otro ser humano. Que sencillamente la naturaleza nos da muchísimo, que es muy bueno para nosotros, pero eso sigue siendo totalmente antropocentrista, ¿no? Yo creo que tienen razón, pero no es el argumento que la ecología profunda quisiera. El otro argumento es básicamente la idea de que la otra perspectiva en la cual solo el humano tiene valor nos ha llevado a una catástrofe ecológica, ¿no? Y el problema de ese argumento, si bien es verdad, es que nuevamente sigue siendo antropocéntrico, porque al final sigue siendo, y eso es muy triste porque los humanos nos vamos a morir, ¿no? Entonces no supera la dificultad. Y el último argumento, hasta donde yo sé, es básicamente la idea de, pero mira, date cuenta que en el fondo tú estás relacionado con todo lo que te rodea y no hay una unidad, no hay nada que te haga especial. Entonces es nuevamente ese intento de construir la idea de que somos especiales para coger, para atribuirle a todo lo demás que también todo es especial. Pero eso no. O sea, de concluir que nadie es especial no se puede derivar que todos son especiales. No, no es muy buen argumento. Entonces, yo creo que por eso nadie al final dice solo me es autoevidente, porque desgraciadamente no tenemos argumentos para probar eso y porque todos terminan siendo antropocéntricos. Lo único que tenemos es esta intuición, ¿no? Yo personalmente creo, aunque nunca quería escribir algo al respecto, pero nunca lo llegué a hacer, que la idea de conatus se relaciona directamente con la biodiversidad. Porque si el conatus es el esfuerzo en subsistir, entonces, ¿qué es mayor muestra que de dicho esfuerzo que la multiplicidad de formas de vida? ¿No? Pero a mí mismo no me convence el argumento, pero bueno, no importa. El punto es, tienes razón, hay un límite ahí. No podemos escapar a nuestro propio antropocentrismo a la hora de argumentar eso. Solo nos queda, hasta donde yo sé, la salida de NAES, ¿no? Y finalmente mencionaste lo del mercado es un sistema, y la verdad es que no tengo respuesta. Autopoyético también, ¿ah? Autopoyético, Y yo creo que, claro, o sea, es que el argumento es un poco este, ¿no? El que introduces es como hay una continuidad ahora porque la perspectiva es como monista, hay una continuidad, entonces el mercado, en último término, es un sistema natural, pues, entiendo lo que dices, y en ¿no? cierto sentido lo es, Entonces, claro, por qué ese sistema natural no podrá perseverar en su ser hasta terminar con todo el planeta? porque Dentro de la porque, misma lógica porque va de a la destruir ecología todo el profunda. planeta. Básicamente por eso, porque va a destruir todo el planeta y en ese sentido sí mismo. Pero O algunos sea, sistemas funcionan así, ese es el punto. Bien, les recuerdo que Carlos también quiere participar. sí, sí, solo que, es que como hizo muchos comentarios Ronald, quería terminar con todos ellos. Ese es el último, es básicamente, te doy la razón, Ronald. Fidel considera que la parte de BIOS es crucial a la ecología profunda. Y ahí descalificas cosas como el mercado. Esa es una ruta que no es la que yo tomo, pero quizás esa sería una solución. Para mí meramente es, si hay un tumor, el tumor también es un sistema, pero
hay que matarlo, hay que sacarlo porque va a destruir el ecosistema mayor del cual vive. Acá, lo mismo con las mangostas, o sea, el mercado es un subsistema dentro de un sistema más grande que es, que es humanidad y está matando a la humanidad y además el sistema más grande que es el planeta. Entonces, por eso, o sea, la idea es esa, que algo sea un sistema no significa que no debamos matarlo. Si le hace daño al ecosistema más grande, hay que matarlo. Siempre hay un marco de referencia externo al cual podemos apelar. Es verdad, no hay una idea de un naturalismo de, mira, así es, pues los animales se matan, por lo tanto, ¿por qué no vamos a dejar que el mercado nos mate? Es más bien, dentro de la misma naturaleza, si hay unas mangostas que están destrozando el ecosistema, pues matemos a las mangostas. Ya, perdón, Carlos, ahora sí, perdón. Y a ver, doctor Q. Sí, esto no está muy bien, muy interesante. Y yo tengo una sensación que la suelto simplemente para dialogar un poco más, ¿no? Tengo la sensación que los términos de la controversia, del diálogo, son hijos de la ontología que se está criticando en tu texto. Es decir, el antropocentrismo supone esa este, ruptura, ese debate fuerte entre lo que es humano y lo que no es humano, entre lo que es naturaleza y lo que es cultura. El problema del valor propuesto en esa clave, pues termina siendo como dice Ronald, ¿no? Se muerde su propia cola. Pero creo que el problema está en que, incluso desde los términos en los que estás presentando la ecología profunda como algo que valora la naturaleza en sí misma, incluso si es que no hay seres humanos, eso supone ya una distinción fuertemente antropocéntrica, una distinción fuerte entre lo que es naturaleza y lo que es el ser humano. Entonces ahí estamos un poco, me parece, entrampados. Habría que ser más consecuente con la ontología de Spinoza. Y en ese sentido las preguntas de repente se iluminan de otra manera, ¿no? Porque somos Estoy, naturaleza, somos animales, y no tendríamos por qué estoy, conseguirnos como apartados de ella para juzgarla desde algún lugar, no sé, por encima de ella, ¿no? No, estoy no en sé si desacuerdo. eso sugiere algo. Entiendo tu punto, estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en este sentido. Voy a apelar a Latour. A ver. Latour utiliza esta palabra que dice que hay términos marcados y no marcados. El ejemplo que da es el de los hombres y las mujeres, ¿no? Se utilizaba la palabra hombres como si para hablar de todos los seres humanos. Y lo cual no tiene nada de malo. El problema es que cuando decíamos hombres, los planteábamos como si ellos fueran la norma y les atribuíamos una serie de características como son los activos, son los racionales, son los etcétera, etcétera, etcétera. Y después cuando se hablaba de las mujeres, se las utilizaba como si ellas fueran una anomalía. Como, mira, y las mujeres que son anómalas y porque no tienen estas características. El problema no es la separación entre hombres y mujeres, porque es una separación práctica y que tiene utilidades prácticas, que las mujeres vayan a este baño y los hombres vayan a este baño. Y está que, por ejemplo, y eso sirve. Los hombres necesitan un examen de próstata cada cierto tiempo y las mujeres no. Suficiente. El problema es convertir a uno de los dos términos del binomio en un término como si ellos fueran la anomalía. El problema no es decir hay cultura y hay naturaleza. El problema es decir que solo la cultura, que solo los miembros culturales son actantes, mientras que la naturaleza es pasiva. Ese es el problema. Diferenciar humanos de cultura, o sea, en algún punto el pueblo se acaba y comienzan los árboles, y negar eso no tiene... Es verdad que los seres humanos también somos naturales, por supuesto, del mismo modo que es verdad que las mujeres también son hombres en el sentido de hombre como humano. La cuestión es que no hay, que el término marcado, Latour lo pone en esos términos. Dice, antes el término marcado era hombre y mujer en el no marcado. Y más bien lo que él considera es que el término marcado debería ser humano, digamos, hombre en tanto humano, y mujer y hombre son no marcados y están al mismo nivel. Solo son dos variedades de lo que significa el humano, por más que en el fondo tienen casi todas las cualidades en común. Del mismo modo, lo que dice Latour es, la cultura es un tipo específicamente humano de ser natural. Eso es todo. La cultura es la variedad natural
la variedad humana de lo que significa ser parte de la naturaleza. Fingir que no somos parte de la naturaleza, eso es lo que está mal. Somos parte de la naturaleza. Pero hay formas no humanas de naturaleza. Del mismo modo que también podría no centrarme en podría centrarme en los zorros. Podría decirme, hay formas no zorro de naturaleza, entre lo cual estamos todos nosotros incluidos. Es un grupo arbitrario. Da igual, meramente sirve para marcar quiénes somos los que estamos matando al resto, que somos los humanos, no los zorros. Entonces, yo no creo que utilizar la palabra humano y no humano, natural, utilizar la palabra cultura automáticamente invalide lo que se está intentando decir. La pregunta es cómo se están usando esos términos. Y no creo que esté utilizando esos términos de ningún modo, digamos, antropocéntrico. Lo único que digo es, yo valoro, yo personalmente creo que la naturaleza tiene un valor intrínseco. Ni siquiera he dicho la naturaleza, la biodiversidad tiene un valor intrínseco. Esa biodiversidad es de animales y plantas, sí, pero también estoy incluyendo los humanos. También es bueno que hayan distintos humanos, que seamos distintos, con distintas ideas, con distintos cuerpos y localizados a lo largo del globo. También es bueno, a menos que el número de humanos o el modo de vida de los humanos llegue a un punto en que deprede lo demás, que es lo que se ha dado, ¿no? Pero también estoy incluyendo lo humano dentro de la naturaleza. Bien, Perdón. eh, sí, yo quería comentar una cosa, le voy a bajar la mano. En parte, en un momento en tus respuestas a Ronald, hiciste una afirmación, digamos, claro, no todo subsistema eh, tiene derecho a prevalecer, a existir. Aquel subsistema que destruye, habría que atacarlo, ¿no? Que destruirlo, digamos. ¿No? Esa es Sí. más o menos la idea. Pero ese argumento, aquí, ¿cómo se llama? Porque aquí tengo dos cosas, además tengo otra cosa, digamos, aparte de este tema, ¿no? Eh, ese argumento se puede extrapolar a las culturas, es decir, hay miembros de la cultura que podrían estar destruyendo la cultura y por lo tanto hay que destruirlos y hay que exterminarlos antes de que destruyan el sistema cultural. Es una cosa, digamos. Otra cosa es que uno podría pensar lo siguiente. El problema no es el humano, digamos, ni tampoco la modernidad. Uno Ujú, podría plantear y ponerse del lado, por ejemplo, de Martín Fleitas. El problema es el capitalismo. Ni ujú. siquiera el mercado, sino el mercado organizado bajo el sistema capitalista. Ese es el problema. Ese es cómo se llama, ese es el cáncer que hay que combatir. No sé qué piensas tú de esos dos comentarios. Ya. Comenzaré con el segundo comentario. Am, es perfectamente plausible. O sea, y lo más probable es que tengas razón, sinceramente. O sea, tenemos probablemente, o sea, el problema es el sistema que tenemos actualmente. El sistema que tenemos actualmente no es homogéneo en todas partes. Hay, digamos, sistemas, digamos, hay países que han hecho una transición electrónica y que han, electrónica no, una transición en sus fuentes de energía renovables y que tienen sistemas donde sus huellas las huellas de carbono que generan sus ciudadanos y sus industrias no sí son manejables por el medio ambiente. Es en Finlandia el, cap- el capitalismo, entre comillas, finlandés funciona, tal parece, en términos ecológicos. Hay una línea que se llama capitalismo verde que a mí me gusta mucho, que en términos ecológicos funciona. Pero, digamos, pero son anomalías, ¿no? El gran capitalismo que funciona en casi todas partes del mundo y que está depredando el mundo, sí, no, es una cagada. Perdón la palabra, pero lo que es
tienes toda la razón. Eso es lo que está depredando el mundo. También, digamos, la Unión Soviética no era capitalista, pero también hizo un montón de daño. Y no sé qué es lo que será China, pero tampoco es que esté ayudando mucho con su sobrepoblación terrible y con pocas, los bajos salarios que le pagan a la gente, etcétera. O sea, el capitalismo definitivamente es un problema. Yo diría que casi todos los modelos económicos que están funcionando actualmente, todos son terribles para nuestro sistema. Y lo único que diría es que decir que el capitalismo es el problema es solo una mitad, una parte del asunto. Primero, el capitalismo es un problema, pero el capitalismo no es el único problema. También tenemos la sobrepoblación, somos demasiados humanos. Y el problema de la sobrepoblación no se, no se soluciona como hizo Fujimori, ni matando pobres, se soluciona con de dos modos. Se soluciona dándole pastillas del día siguiente a las mujeres y anticonceptivos y se soluciona haciendo que las mujeres tengan carreras y que las mujeres no estén sometidas a sus esposos. En los países donde las mujeres no tienen carreras y donde lo único que pueden hacer es hacer lo que el esposo quiere, tienen 7, 8, 9 hijos. Mientras que en los que no, no. ¿No? Es más, ya hay muchos países que su tasa demográfica está cayendo, lo cual es un problema para su sistema económico porque tienen sistemas de bienestar, o sea, tienen welfare states que también fomentan el crecimiento poblacional, lo cual también es un tema. Digamos, los welfare states como el francés también fomentan el crecimiento poblacional desmedido, lo cual también no tanto como yo que sé, el Medio Oriente, pero también es un tema, ¿no? Yo no diría que el capitalismo es el único problema, sí es el problema principal. O sea, si nos liberáramos del capitalismo y consiguiéramos un sistema que sea mucho más amigable, sería genial. Para mí es el capitalismo verde, que es una ruta que toman que a mí me parece que es brillante personalmente. Pero, pero hay otros temas que tienen que ver con la cantidad poblacional, que tienen que ver con transición a energías renovables, y esa transición a energía renovable requiere también un modelo de economía circular, porque la verdad es que ya se nos están acabando los minerales críticos. No tenemos suficientes minerales para colocar paneles solares a todo el mundo. Ya no tenemos, somos demasiados. Hay una serie de temas. Es verdad que el capitalismo es el peor, el más urgente. Es, bueno, creo que eso es todo lo que tengo que... O sea, te doy la razón hasta cierto punto. Tampoco hay que sobresimplificar la cantidad de problemas que tenemos, porque son muchísimos, ¿no? Y no solo, y también dentro del capitalismo cada vez es peor. O sea, el capitalismo ochentero no es el capitalismo actual. El capitalismo actual es peor en términos ecológicos. Um, y sobre el otro comentario que hiciste, que es los que están destruyendo el sistema cultural, es interesante lo que dices. La verdad no lo había pensado. Mi respuesta más rápida es que la cultura no, en realidad tendría que pensarlo. ¿La cultura es un sistema autopoyético o es una propiedad emergente de un sistema autopoyético que son los seres humanos? No lo sé. Mi intuición actual es que, pero la verdad reconozco que no lo he pensado y estoy entrando en un terreno en el cual no había pensado antes, pero mi intuición es que si es una sociedad donde hay cierta gente con valores, con manifestaciones culturales distintas en las mías, eso no me da derecho a expulsarlos del sistema. Si hay, en cambio, si soy un sistema social donde hay gente que está matando a las demás personas, pues sí tengo derecho a sacarlos del sistema. No, creo que el, con aquello que creo que el hecho de que sea un sistema cultural es lo que hace que no aplique a la situación que estábamos discutiendo.
Claro, pero inclusive, por ejemplo, claro, el caso que tú colocas, no hay derecho a matar a nadie o expulsar a nadie, a menos de que ese grupo esté matando a otras personas. Y si uno considera personas ¿cómo se llama?, a un feto, y hay Ya, personas que apoyan el derecho a abortar, ya. entonces el argumento sería entonces que esas personas están matando personas, por lo tanto hay que expulsarlas o hay que hacer algo para evitar que sigan matando a fetos. Creo que ahí el asunto se está yendo a un argumento que se podría sostener aún sin tener una perspectiva sistémica. Creo que ahí la pregunta clave no es matar un feto, es matar a un miembro de la sociedad o no. Los que son pro aborto dirían que no. Los que son anti-aborto dirían que sí. Y creo que eso va más allá de. Creo que eso es independiente de mi postura, de la postura sistémica que yo planteo. Yo que soy pro aborto diría no, el que aborta no está matando a nadie. Claro, Eso pero es lo que yo. alguien Dime. conservador te va a decir, pero es autoevidente que es un asesinato, Efectivamente, y por eso ¿no? yo creo que Entonces, ahí es. nuevamente, pues es el problema de los argumentos realistas, ¿no? Es autoevidente que es un asesinato, entonces debería Pero penalizarse. amigo Ron, yo ya te di la razón. Es un mal, es un mal argumento, yo sé, pero es el único que tenemos. ¿Qué puedo hacer? Desgraciadamente. Pero, no, nada, y respecto al aborto, no, nada. Ya dije lo que tenía que decir. Creo que eso es independiente de la postura sistémica que estoy sosteniendo. ¿Sí, Ronald? Sí, yo quiero Bueno, hacer una consulta, bueno, a Carlos y a Rodrigo que han trabajado más el tema, porque en el texto de Rodrigo también vi que en alguna parte colocaste, por ejemplo, que hay algunos esfuerzos en las ciencias modernas por un poco borrar la barrera entre lo que es natural y lo que es como humano, y entonces, porque eso puede contribuir a la, ¿no? a la causa, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que Aren es muy enfática en estas distinciones, ¿no? Y además, Sí, buena parte de su crítica en contra bueno, de la modernidad, ¿no? De esta configuración, es que la vida política va adoptando como patrones de la vida biológica, ¿no? Y entonces se empieza a pensar en términos como estadísticos, como qué es lo que fomenta la reproducción, ¿no? Social, ¿no? Y entonces, claro, hace como estas distinciones fenomenológicas como, ¿no? Muy fuertes entre, claro, la labor en la labor uno está casi irremediablemente fundido con el ciclo de la naturaleza y claro, ya el trabajo nos arranca de esa, ¿no? naturaleza, sí, ¿no? Entonces es como, me sí, parece sí, muy sí. interesante de su crítica, porque lo que está viendo ella es el peligro de confundir lo político con lo, ¿no? Meramente natural, ¿no? Cíclico, etcétera. Entonces yo quería preguntarles un poco qué piensan sobre esa crítica y cómo encajaría esto con lo que estás ahora ofreciendo, Rodrigo. Uh, Arendt es un caos al respecto. Es complejo. Es complejo porque Arendt tiene. O sea, lo que dices es totalmente cierto. Arendt, desde el principio, diferencia entre mundo y naturaleza. El mundo es lo que se da entre humanos. El planeta Tierra es la naturaleza. O sea, la diferencia entre. O sea, naturaleza y el planeta Tierra están asociados. En cambio, el mundo siempre es entre humanos. Hay naturaleza por más que no hayan humanos, pero no hay mundo sin humanos. Um, Hay potencial, a mi parecer, y algún día espero poder escribir algo al respecto, pero después de mi tesis, hay potencial ecologista en la obra de Arendt, porque Arendt enfatiza mucho, o al menos así lo leen algunas personas, incluido yo, el cuidado del mundo. Y el mundo es ese espacio.
que se da entre personas. Para Arendt, lo crucial de la política es que cuando yo me relaciono contigo políticamente, no me relaciono solo contigo, me relaciono con el mundo, es una relación triádica. Hacer política siempre es hey, cómo estamos afectando este espacio que compartimos. Entonces, sí, digamos, el punto no es solo la relación de justicia que hay entre tú y yo, el punto es cómo es el mundo. Y si es que se borrara la distinción entre naturaleza y mundo que hace Arendt, si es que se borrara, yo creo que ahí hay mucho potencial ecológico. No en la línea de Arnaez, a quien cito, pero yo creo que hay un potencial ahí que es interesante. Ahora, otra cosa que estoy viendo que es bien caleta es que en las notas de su diario filosófico antes de escribir La condición humana, Arendt, el libro se iba a llamar Amor Mundi, y de la nada sacó la parte del amor. Y parece que hay múltiples comentarios sobre el amor en la obra de Arendt. Su tesis doctoral es sobre el amor en San Agustín. Parece que el tema del amor es algo que a Arendt le interesaba muchísimo. Y solo que lo sacó. O sea, y es más, también hay borradores de que iba a haber un capítulo sobre el amor en la condición humana. Y que el problema, no, ¿por qué lo sacó? No lo sabemos. Algunas de las lo que se le ocurre a la gente es que de repente lo sacó porque el problema del amor es que a la larga afecta todas las etapas de la acción. O sea, yo tengo un hijo, el cual tiene una biología. O sea, parte de la vida biológica del ser humano tiene que ver con el amor y generar ese tercer hijo. El mundo tiene que ver con crear un mundo de objetos que es durable. O sea, el trabajo tiene que ver con crear un mundo de objetos que es durable y ese mundo durable solo pervive porque los humanos tienen crías que siguen fabricándolo. Entonces hay una relación directa entre nuestra capacidad de procrear con la durabilidad del mundo. Y parece que también este amor mundi, esa especie de amor de amistad cívica, que es una especie de amor para Arendt, que lo que no sé aún si facilita o permite la vida política, pero algo bueno hace. Entonces, pero hay otra clase de amor que no está en ninguno de los libros de Arendt, pero que está en sus notas personales, que es, y bueno, sí está en uno de los libros, está en Rachel Verhagen, que es, y es lo que ella llama amor mundi. El amor mundi es esta especie de aceptación de la naturaleza, aceptación de lo real. De la nada, ver lo real, ver lo que existe, sentirte redimido en tu pertenencia a lo real y decir qué bien que existe todo. Arendt creía profundamente en Dios, por más que nunca lo puso en sus libros. Entonces, hay esta actitud de amor mundi, de gratitud por lo existente y interconexión con lo existente. Y si bien eso no está en los libros, está en su diario filosófico y eso es muy, digamos, ahí hay otra ruta con la cual uno podría reconciliar el mundo con la naturaleza, porque cuando ella dice amor mundi, en esa expresión no está diciendo amor al mundo político que se da entre humanos, también está diciendo amor al río y al árbol y a todo lo existente. Y ese era el nombre que le iba a poner a la condición humana, entonces es medio raro. Eso, de hecho, justo cuando haga mi texto para el conversatorio sobre la fraternidad y la amistad cívica, voy a hablar un poco de eso. Espero, o al menos es lo que planeo, si es que me acuerdo. Pero la idea es. Ay, ya me olvidé qué iba a decir. Bueno, nada. Hay esta.
esta... sí, ya me acordé. Hay ambigüedad entre los especialistas que al menos yo he leído. Recién estoy entrando a ese tema, no he leído muchísimo, pero de lo que he visto, hay algunos especialistas que cuando ven la expresión amor mundi creen que es amor a la a la actividad política y el mundo compartido de los humanos. O sea, esta noción de mundo fuerte que está en la condición humana. Y hay otros que presentan el amor mundi como el amor a todo lo existente y qué bien que existe el río y el árbol. Parece que los mismos autores, intérpretes, no se han puesto de acuerdo exactamente el amor mundi. ¿De qué mundo está hablando al decir amor mundi? Eso no está claro. Algunos creen que es la naturaleza, algunos creen que es el mundo y hay esa ambigüedad que creo que está en Aren misma y que se le escapó, pues. Pero al fin y al cabo está en su eso ya, como dije, es su diario, ¿no? De sus textos principales. Bueno, eso es lo que se me ocurre a mí. No sé si al señor Carlos se le ocurre algo. Sí, yo recordaba un texto de Donna Haraway que se llama Seguir con el problema. Ella ahí hace una lectura de Arendt, un poco en su clave, que es más feminista, post-antropocéntrica. No recuerdo con detalle el texto, pero creo que trabaja el concepto de narratividad, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante para su teoría del juicio. Y la idea de abrir este concepto para, digamos, contar relatos, relaciona a Haraway a Ursula K. Le Guin, ¿no? Por ejemplo, en clave justamente post-antropocéntrica, en clave ecologista, quizás, ¿no? Entonces, en Arendt propiamente no hay, pues, este, una teoría, pues, ecológica o feminista incluso, ¿no? Pero hay lecturas y aproximaciones que sí pueden sacarle provecho a ciertas intuiciones o conceptos, ¿no? Entonces, Haraway sería una referencia, parece seguir con el problema, ¿no? Y creo que también coincido con el concepto de amor mundi, que es muy potente para pensarlo y que a mí también me interesa mucho desde una perspectiva estética. Porque este amor al mundo implica una suerte de apego estético a la existencia, es como lo entiende, por ejemplo, Dana Villa, ¿no? Mm. Y es la condición de la política, ¿no? Es una condición básica, ¿no? Y discute con una serie de intérpretes también ella, o él en su clave, ¿no? Eso. Solo quiero decir que yo he intentado leer ese texto de Donna Haraway y te juro que no entiendo nada de ese texto. Incomprensible, al menos para mí. Y lo peor es que lo he tenido que dictar. Terrible, Y terrible para una mí. cuestión ya como más de detalle, porque conectando un poco con el primer comentario de Sandro, ¿no? Que me pareció muy interesante, no quisiera como que pase desapercibido, porque claro, en la época de Newton, los filósofos están tratando como de capturar de alguna manera este viejo concepto de anima mundi, que es como esta región intermedia entre el mundo sensible e inteligible, ¿no? Que las cosmogonías antiguas Mm, habían como perfilado, ¿no? Está, me parece que ya en Platón, en Plotino también está además bastante bien situado. Y claro, en la modernidad, por eso el problema que presentó Rodrigo en el texto es que, claro, Newton y sus contemporáneos tienen que enigma. decir, claro, está por un lado la naturaleza y por otro lado está el espíritu, ¿no? Mm, O la res cogitans, ¿no? Y entonces, claro, hay dos sustancias. O hay, ¿no? Continuidad entre las sustancias, entonces aparecen estas posiciones intermedias como la de Moore. Entonces, claro, es el esfuerzo por resituar y parece que mm, Spinoza quiere recapturar este concepto de anima mundi con la idea de una única sustancia, ¿no? mm. Em, y entonces por eso quería como ver si un poco está pensando Aren en el amor mundi un poco en esta clave, No, es otra en cosa. esa clave no. O sea, Amor Mundi tiene que ver con la precisión de lo que existe, que efectivamente tiene fuertes connotaciones estéticas, tiene que ver con una filosofía de la vida, ¿no? De frente al nihilismo, tienes que decir que sí y a aceptar lo existente, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Pero, digamos, el concepto, la preocupación por el mundo de Arendt, digamos, probablemente hasta donde yo soy capaz de ver, su interlocutor más importante es San Agustín.
y el concepto de mundo es prominente en su tesis sobre el amor en San Agustín. En alguna parte de la segunda parte se pone o sea, hay toda una fenomenología de lo que implica el mundo para Agustín, pero, el, pero te puedes dar cuenta que en el fondo que es un semillero, que esa parte del mundo de San Agustín es un semillero de sus propias ideas. O sea, Arendt lo que hace en la tesis de San Agustín es coge la filosofía existencial que aprendió de Karl Jaspers y se la achunta a San Agustín, lo interpreta con una serie de conceptos fenomenológicos, existenciales y en última instancia políticos, porque la pregunta de la tesis sobre San Agustín de Arendt es ¿cómo es que puedo derivar el amor al prójimo del amor a Dios? ¿Cómo, de dónde sale el amor al prójimo? Que es profundamente política esa pregunta, ¿no? Y ahí es donde nuevamente aparece el concepto de mundo, porque la idea es, el drama en San Agustín es que el humano pertenece a dos mundos al mismo tiempo. San Agustín son dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los humanos. Pero esta idea de ciudad prefigura la comprensión que Karen tiene del concepto de mundo. Al menos como lo aparece en la condición humana. Esta aceptación de la naturaleza en general, no tengo idea si está en San Agustín, pero sí está en Rachel Verhagen, que es la biografía que hace de una judía, y hay una parte en que Rachel se va de Europa y creo que se va de Alemania y creo que se va a París y solo está reconciliada con la existencia. Bueno, nada, no creo que ya respondí tu pregunta. Yo solo quiero añadir una cosa. Claro, ¿cómo se llama? Los platónicos de Cambridge que influyeron en Newton son platónicos, son neoplatónicos. Y ¿cómo se llama? Y San Agustín también es un neoplatónico. Es ahí, ¿cómo se llama? Hay una conexión, digamos, porque ellos hablan, por ejemplo, Moore habla, por ejemplo, del espíritu de la naturaleza, del espíritu del mundo. Mm, Y San Agustín también, en cierto modo, digamos. Hay ahí, ¿cómo se llama? Hay un vaso comunicante mm, estoy de acuerdo. eh, que habría que explorar, ¿no? Digamos, claro, lo que pasa es que estos ingleses del siglo XVII fueron vistos en su momento eh, como aves raras Mm, por todos sus contemporáneos, ¿no? Porque todos sus contemporáneos estaban conectados más bien con este giro más mecánico del mundo. Y aparece toda una mm, serie de debates que son muy interesantes, mm, pero estos de aquí después influyen también en el idealismo alemán. mm, Hay una influencia indirecta, digamos, también, ¿no? Ahí. Y en cierto modo, ese idealismo alemán influye en la forma en la que Heidegger lee la fenomenología. Por ahí también se cuela un poco mm. a Arendt, ¿no? O sea, podría haber una influencia. O sea, seguramente la hay, porque efectivamente, o sea, si ellos afectan la ilustración y el romanticismo alemán, toda esa es la tradición de la que bebe Arendt, ¿no? Así que algo puede haber llegado a ella. De modo explícito que ella los cite o los mencione, no que yo sepa. De que haya una influencia, seguramente, pero no explícita al menos, hasta donde yo sé.
algo que me interesa a mí es las metáforas que ella usa. Una metáfora muy potente que ella usa es la del teatro. Para hablar de la política, la ciudad es un espacio de aparición, es un escenario, ¿no? El actor político, la acción es una actuación, ¿no? La libertad es algo que se actúa. Pero en la vida del espíritu también, la naturaleza es un teatro. También tiene una connotación teatral, también la naturaleza se muestra, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que hay una ontología con implicancias estéticas, ¿no? Porque incluso dice, hace una cita, no sé, de no sé quién, donde dice, por ejemplo, que por dentro todos somos iguales, ¿no? O sea, si bien nuestros órganos, nuestros riñones, nadie podría distinguirnos, ¿no? Sería muy difícil. Pero la naturaleza está hecha para mostrarse de cierta manera, para adquirir una forma, ¿no? Para tener un rostro, para tener características que nos hacen distinguibles, ¿no? Entonces, es muy importante en ella esa connotación eh, estética, digamos, ¿no? De aparición de los entes en general, ¿no? Que se muestran, ¿no? Que buscan aparecer en el mundo, ¿no? Tanto político como natural, yo diría. Pero Ujú. entiendo lo que dices y quizás hay una vena por ahí interesante. Yo personalmente creo que la palabra mostrarse es distinta en Arendt que en Heidegger. O sea, hay un mostrarse heideggeriano que puede estar perfectamente en la naturaleza. O sea, hay un aletheia, ¿no? Pero Arendt, cuando utiliza la palabra mostrarse o similares, lo hace hablando usualmente de la identidad. No sé, yo muestro quién soy y quién soy no es mi cuerpo, no es mi cara. Quién soy es lo que yo revelo a través de una acción y esa acción puede ser narrada. Y lo que puede ser narrado para Arendt siempre son historias sobre humanos. La historia se genera porque cuando yo actúo eso cae en una red de relaciones humanas. Entonces me parece que yo sí diría, al menos quizás me equivoco, pero yo sí diría que para Arendt, o sea, la pregunta de quién es un ente de la naturaleza no tiene sentido. Uno muestra quién es alguien y la naturaleza no tiene quién es. El único ser natural que tiene un quién es el ser humano propiamente dicho, ¿no? Yo discrepo un poquito en ese sentido, pero quizás hay una potencialidad ahí que yo no estoy viendo y eso es todo, ¿no? No sé. Porque solo para rematar, porque claro, este amor mundi nuevamente pues es una proyección humana, Claro, ¿no? Entonces el tú que en ama tu el texto, por ejemplo, mundo. dices, claro, que tenemos como muchas referencias a la interioridad, pero por ejemplo ese sería un ejemplo más de esto, ¿no? Entonces no habría cómo desplazar el punto de vista nuevamente. O sea, Ya, pero ahí sí, si ese es el fundamento, el no, amor pero mundi es una actitud humana. ahí sí o sea, yo no estoy sosteniendo que valoramos la naturaleza sin una interioridad. Mi pregunta meramente es, ¿cómo podemos concebir el daño sin pensar en Sí. interioridad? Que es distinto, ¿no? O sea, por supuesto, yo valoro la naturaleza porque tengo una interioridad y porque tengo mente. Si no la tuviera, el hongo no valora la naturaleza, el hongo solo existe. Mm, de acuerdo. Bueno, a ver, me da la impresión que digamos, tu lectura, digamos, inclusive de la ecología profunda está muy influida por tus lecturas de Rorty. Eh, Ah, sí, creo que sí, pero perdón, te interrumpí. ¿Por qué lo claro, dices? y lo digo como, me pregunto si efectivamente, si te ayudaría poco más a por articular, digamos, tu pensamiento respecto de este tema de la ecología profunda, Mm, eh, colocando más.
pragmatismo. Sí, la verdad creo, o sea, te doy la razón, o sea, te doy la razón también en el primer comentario, o sea, lo de mer- te doy la razón. Yo también creo que hay una deuda ahí con Rorty que probablemente, de la cual yo mismo quizás recién estoy volviéndome consciente, y creo que probablemente si la articulos el texto sería mejor. Creo que NAES, o sea, creo que de por sí la ecología profunda tiene una deuda con el pragmatismo, porque NAES, sus dos inspiraciones son Spinoza y, y James, que es pragmatista, ¿no? Entonces, ¿y qué es o sea, digamos, Peirce es el pragmatista que está centrado en temas más epistemológicos, James no tanto, es más filósofo de la vida, ¿no? Entonces, no, sí, definitivamente hay una deuda ahí que sería bueno articular, tanto desde yo como autor como el hecho que nadie se esté influido por James. La verdad, ese mismo sería un tema también interesante, un artículo, la influencia de James en Nades sería bacán. Bien, bueno, ya son las 9. Ha estado muy interesante. Gracias, Rodrigo, por tus textos. Digamos, ha sido eh, estaban, muy estimulantes y cómo se llama, y también ha dado pie a reflexionar sobre temas a los que normalmente no reflexionamos en el grupo. Pero sí, de todas maneras vale la pena tenerlos presentes, digamos. Forman parte también de las preocupaciones Mm. eh, del grupo también. Bien, entonces